Marmari bulamien paciente lito ayin faci sungu ni amulial ni kan ni kimel tual incheta ni tercewan karilau pingen tani tuun con el tulei lumaku waria utako pingai tani love paula melepanta faci waria meu temu kopingelu Feia mulain tu faci meli toy con el tulelu ni kimel nga tuam pop chike chuchi ni adumlo ni kimel nyal pilu fei ibulangien amulan tani meli toy fei pilei mapudungon filke mapu itun kache itun que significa que es la cuatro unidades de que vamos a trabajar, que significa mapusungun, toponimias y antroponimias. Ya esa es nuestra unidad, que es la unidad 4 que se va a abordar en esta temática. Fai amul ngei wone falin tuam chungechi ni Kimel ngay ken ni falinton sungu ni yam sungu when feita toitungay to falmeo feita when kasungwan ni falinton ngay ken fachikiman ya en este objetivo transversales nos dice que es interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento. Ese es nuestro que vamos a trabajar ya Kanto chenyaime es el concepto que siempre se enseña, algún día será persona plena. Es un mandato para que cada individuo llegue a ser persona de acuerdo a las acciones y kiman. Que el niño y la niña van adquiriendo el enfoque de la cultura mapuche en lo que desde la infancia se construye el che de la mañana o del mañana. ¿Ya? Tenemos otra temática que comprende también el otro objetivo que tiene que ver con comprender y valorar la perseverancia, el rigor, el cumplimiento. Kusaufengen, norngen, ka, yafungen, feimeu, ta, yeu, Yeumeu kei tache. Feimeu ta yeumeu kei tache. ¿Qué nos dice esto? Que los valores del trabajo, la rectitud y el rigor son parte importante para el logro del hacer persona, del hacerse persona. Este hacerse persona es un ejercicio permanente. En el trayecto de la vida, la sociedad está pendiente, evalúa, valora y sanciona los actos de quienes son parte de la comunidad de vida. Ahora, Kinerumen sungun ngei tache, feita Manel Fali, que nos dice, una persona inspira confianza cuando su palabra es sincera. En una sociedad donde la palabra tiene un valor trascendental, es primordial cómo logra de prestigio ser una persona que cumpla con los acuerdos y compromisos que establece. El tema que nos compete a trabajar tiene que ver con el mapusungun, filke mapuitun, kacheitun. Mapusungun, toponimias y antroponimias. Aquí nos habla de que los epeos son una construcción literaria mapuche que forma parte de una estrategia para la transmisión de valores y antivalores
presente en la formación del che, en este caso la persona. A través de lo epeo, los animales, los pájaros y especies vivientes cobran vida y haz es la personalidad, a fin de transmitir de manera lúdica los acontecimientos que definirán los perfiles de che. A continuación, algunos perfiles. El che entonces tiene varios haz. Tenemos che. Tenemos primero el siempre lo positivo primero. Kme, buena o bueno. El huez es irreverente. Entonces, el huez es irreverente. También tenemos el kim. Tiene que ver con el sabio o sabia. Tenemos el hueza. Es malo o mala. Otras. Ñua. Intrépido o intrépida. Kelfun. Significa alentado o alentada o ágil también. Chofu. Flojo o floja. ¿Ya? Vamos a trabajar con un pequeño espejo que dice Nguru ka kuse pankul. ¿Qué será? Chimanchi. Nguru chapial nirukameo purkei. Mari papai. Purkei. Purkei nga nguru. Mari chao. Pinga kuse chapial. Tofa tagapalantay lo. Tanyi futa malye feipianeo. Incheni keme feleken keme felepoimi pianeo. Femai femngechi kemechi pingana kusetapial. Feipi papai. Ngelam tulel ngei ku sawai mitati. Pinga kuse tapial. Femananai kuse papai femananai pinga ngero. Incenyi kawitu meu kusula yaimi. Femaimi pieneo tanyifta malye. Chumngechi. Pinga kuserapial. Rangipun nga ngerupi. Ayai. Kuse papai. Mena Wuchefun. Mena wuchefun. Pinga ngero. Kusu kange ni kawitu meu. Pinga kusetapial. Femin ngero kusui futatapial ni kawitu meu. Epewun futatapial akui. Femau ngangero. Rung kutipatui. Chumngechi amchi. Pinga tatapial. Ilkuinga tatapial. Chumngelu kusule patui. Nikawitu meo. Ngero. Kuzetapial feipi. Inchenyi keme feleken. Feleputuaimi. Pieneu ni futamalye. Pi tangero. Feipi que la fin. Pinga tamalle futatapial. Feipi. Feimunga
Kintufi, nga nguru. Ipulkan tu, miyautui nga nguru. Wente karu kachumeo. Keme antung elu engen antung elu eperangi antu nga elkatu makei nga nguru. Futa tapial kintui. Kenye pichima mel. Fei tukulel fi ngo meo bailarer kei nga nguru. Itui pi nga nguru. Inche kai kuseken tatapial ni kawitu meo. Etui tatapial ni kawitu meo. Etui pilkei nga. Inche nga nguru. Nguru kafi nga futa tapial. Femlai. Am fe malye femlai am fe langem le yaen langem yaen am fe pingangero chem pia fe yu kai futa malye eimi ta futa ulmen incheta wesa che chuma fun kai langem pelayaen am fe pingangero Pemayu, pi ta pinga tapial. Deu, languma fiel. Am, unelumeu, kepa, nyemem, makeyu. Nyemem tu make, nyem. Unelumeu, kepa, Nemem tun make yu tami kelen futamalies fewam la yalu inche fem kange pinga tatapial femunga nguru rengketi patui futatapial kai nyochin ngelu ni Unyokin tu ken meo nyochin ngelu ni unyokin tu kei fei meunga nguru lef mautui cheuchi ta miautui nguru cheuchi miautui chi nguru fei el zorro y la vieja leona. Llegó el zorro a la casa de la leona, diciéndole, hola, hola señora, hola, hola señor, contestó la leona. Aquí le traigo una carne, enviado por el tío león. Además me dijo, en mi casa te tratarán como si fuera yo, concluyó el zorro. ¿Cómo pudo haber dicho eso mi esposo? Dijo la leona. Así será, concluyó. Le hicieron la cama al zorro. Y luego la leona dijo, acuéstate, pues zorro. Así lo haré. Señora, así lo haré, dijo el zorro. Pero en mi cama no te acostarás, dijo la leona. Tú harás como si fuera yo, dijo el tío león. Según el zorro, ¿cómo puede ser eso? Dijo la leona. A la medianoche el zorro gimió. Ay, tengo mucho frío. Acuéstate en mi cama entonces, dijo la leona. Así lo hizo el zorro y se acostó con ella. Al amanecer, llegó el viejo león a su casa. Al ver el zorro, salió arrancando. ¿Qué significa esto?, dijo el viejo león y se enojó.
Como el zorro estaba acostado en mi cama, la vieja leona le dijo, según el zorro dijo, tú se lo ordenaste. Nunca he dicho eso yo, dijo el viejo león. Y salió en busca del zorro. Lo encontró revolcándose de espalda en el verde pasto. El día estaba hermoso y bajo el tibio sol el zorro cantaba. Así la búsqueda del león concluyó. Se acercó al zorro y le puso un palito en la nariz. El zorro estornudó. Yo me acosté en la cama del león viejo. Yo soy el que le hizo una zorrería al viejo león en su cama y con su esposa. Continuó. Entonces el león lo tomó con fuerza. Llegó su día, zorro. No es así, tío león. ¿Qué puedes decir, tío? Tú eres muy rico y fuerte. Yo soy muy pobre y débil. ¿Qué puedo hacer? No me matarás, ¿verdad? Dijo el zorro. Claro que lo haré, respondió el león. Ya que lo harás, replicó el zorro. Ya que lo haré, replicó el zorro, deseo oler tu cola, viejo tío, ya que moriré, hazme ese favor. Hazlo, dijo ufano el viejo león. Pero el zorro dio un salto y salió corriendo, puesto que el viejo león demoró en darse vuelta. El zorro escapó y todos se preguntaban, ¿dónde estará ahora? Ese se le pegó. La toponimia es sinónimo de domesticación del territorio. Por ello, los pueblos que han habitado por mucho tiempo, los espacios le ponen diferentes nombres y han tomado como referencia las características del espacio, la prevalencia de ciertas especies, los acontecimientos que allí ocurrieron, o algún fenómeno climático o de otra naturaleza. Es importante recordar que todos los cerros, ríos, playas, arenales, planicies, esteros, lagos y piedras poseen en su propio nombre y son los puntos de referencia de las personas que habitan en los territorios. En este caso se sugiere alguna actividad como que dibujen los espacios con sus respectivos nombres y señalar el significado que posee. Señalar el valor o el rol e importancia que tiene el espacio y la asociación al nombre que posee. También que realicen un periódico con los toponimias y antroponimias en donde viven. Ahora vamos a hablar con el Uitunmapo o Uituimapo, ¿ya? Uituimapo, todos los espacios poseen su propio nombre. Así como la persona también tenemos nuestros propios nombres. En los nombres que llevan los espacios van contenidas las características de esos espacios, sus formas, accidentes y lo que contienen como especies prevalecientes. A modo de ejemplo, Maquehue
lugar en donde se extrae el maqui, el fruto de clon. Molco es arbusto. Curanilahue, que significa lugar de piedra en donde se cruza un río. Curarehue, espacio ritual de piedra. Claco, agua de las quilas. Catuco, agua cortada. Catumalal, cerro cortado.